Les doy la bienvenida a Cuenta la Historia, el podcast que nos llevará a recorrer importantes hechos del pasado. Hoy vamos a hablar de un buque de guerra, un crucero de origen norteamericano que terminó sus días en el fondo del mar en el Océano Atlántico Sur. Vamos a hablar en este podcast de un buque de guerra, más precisamente un crucero. ¿Qué es un crucero? Bueno, es un nombre que se le dio a cierto tipo de buque a fines del siglo XIX. Era una época de un desarrollo naval importante en la que surgieron los buques acorazados, blindados con planchas de acero. Y claro, había distintas categorías de estos buques blindados. Estaban los acorazados, que eran los más fuertes, los más resistentes, con cañones más poderosos, pero ello iba en detrimento de su velocidad. Obviamente, cuanto más blindaje, mayor peso. Y estaban también los cruceros. Había distintos tipos de ellos, pero básicamente la característica era que, si bien estaban blindados, lo estaban menos que un acorazado, tenían una artillería fuerte, aunque no tanto como la de los acorazados, y lo que sí disponían era de una mayor velocidad. Precisamente era un tipo de buque entonces más veloz, con menor blindaje, bien armado, diseñado para fundamentalmente interceptar buques mercantes enemigos y proteger el tráfico marítimo propio. Y acá vamos a hablar de un crucero llamado USS Phoenix, o Fénix sería la traducción en castellano. Era un crucero de la clase Brooklyn, construido en los Estados Unidos y botado el 12 de marzo de 1938. Este buque desplazaba 10.000 toneladas, o sea, este era su peso. Su eslora era de 185 metros, hablamos del largo del buque. La manga, o sea, el ancho era de 21 metros. El calado era de 7 metros con 30 centímetros. Cuando hablamos del calado nos referimos a la profundidad que alcanza el buque por debajo del agua, ¿no? 7 metros 30 decíamos recién. Y estaba armado con cañones de 152 milímetros. Desarrollaba una velocidad máxima de 34 nudos y medio. Era un buque bastante veloz. Este barco estaba en Pearl Harbor el día 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron esa base militar norteamericana, dando entrada a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Participó en distintas acciones, tanto en el Pacífico como en el Índico, entre 1941 y 1942. Era uno de los buques de guerra de la Marina norteamericana. Y en 1943, en enero de ese año, cumplió como función la de trasladar a un funcionario norteamericano, Cordell Hull, a la conferencia de Casablanca que se hacía en Marruecos. En esa conferencia participaron, entre otros líderes, Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, Winston Churchill, primer ministro británico, y Charles de Gaulle, que era de alguna manera el líder francés en el exilio en la lucha contra los alemanes. A fines de 1943, el buque, el USS Phoenix, regresó al Océano Pacífico y el 4 de junio de 1944 fue atacado por aviones japoneses y allí sufrió las primeras bajas en su tripulación. Durante el año 44 participó en importantes batallas en el frente del Pacífico, en las Islas Molucas y especialmente en las Islas Filipinas en la batalla del Golfo de Leyte, una enorme batalla naval que se disputó allí. En 1946 fue pasado como buque a la reserva y en octubre de 1951 fue vendido a la Argentina por casi 8 millones de dólares. Es decir, la Armada Argentina compró este barco varios años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina, el presidente era Juan Domingo Perón. El buque fue recibido por nuestro país, fue rebautizado por la Argentina como ARA 17 de octubre, una fecha ligada al peronismo en ese momento en el poder, y tras la caída de Perón en 1955 fue rebautizado con un nombre que está muy presente en la conciencia de los argentinos: General Belgrano. Fue el famoso crucero General Belgrano. Allá por el año 1967 fue dotado de misiles antiaéreos, pero no de sistemas antisubmarinos. Esto es muy importante para entender la historia posterior y sobre todo el final de este barco. No estaba dotado de elementos de detección de submarino. Y así llegamos al año 1982. En ese año la Argentina recuperó las Islas Malvinas en manos de los británicos desde el año 1833. Para la dictadura militar que en ese momento gobernaba el país era
una especie de manotazo de ahogado, tratando de perpetuarse en el poder, que aprovechaba el legítimo deseo del pueblo argentino de recuperar un territorio ilegalmente obtenido por los británicos mucho tiempo antes. La recuperación de las Malvinas el 2 de abril de 1982 motivó el envío por parte de los británicos de una task force, de una flota de guerra, una fuerza de tareas, que se dirigía a las islas para recuperarlas militarmente. Mientras tanto, había frenéticas negociaciones de paz para evitar que la guerra finalmente fuera una realidad. El 12 de abril de 1982, los británicos decretaron una zona de exclusión marítima que el 28 de abril del mismo año se transformó en zona de exclusión total, aérea y marítima, de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas. Es decir, iban a impedir que cualquier vehículo, ya sea aeronave o buque, ingresara en esa zona que ellos habían establecido. El crucero General Belgrano era parte en ese momento de la Fuerza de Tareas 79, que estaba dividida en 3 grupos, y el grupo de tareas 3 en el cual estaba este crucero estaba integrado además por 2 destructores. Es un tipo de buque más pequeño el destructor, el Bullar y el Piedrabuena. El Belgrano había partido el 26 de abril de 1982 de Ushuaia. Los británicos habían tenido este dato por intermedio del cónsul chileno en esa ciudad. El buque fue detectado por el submarino inglés Conqueror mediante su sonar el 30 de abril, y aunque la misión de el Belgrano era hostigar al enemigo si éste actuaba, tenía órdenes de no entrar en la zona de exclusión total. Simplemente debía vigilar el posible ingreso a la zona de exclusión total por el sur de naves logísticas o de naves averiadas, pero de ninguna manera se le había dado la orden al Belgrano de atacar a la flota enemiga. De hecho, en la madrugada del 2 de mayo de 1982, y teniendo la certeza de haber sido descubiertos por el enemigo, los oficiales de Belgrano reciben la orden de replegarse hacia aguas territoriales para mejorar la defensa contra los submarinos. Lo que no sabía en ese momento era que en ese repliegue el grupo de tareas 3, integrado por los 3 buques, el Belgrano, el Bullar y el Piedrabuena, estaba siendo seguido por el submarino inglés Conqueror. Así entonces, a las 6 de la mañana del 2 de mayo del 82, el Belgrano recibe orden de replegarse, y a las 13:50 el cuartel general británico da la orden de hundir al crucero. El comandante del submarino pidió que se repitiera la orden 2 veces, porque además el buque se estaba retirando y no estaba dentro de la zona de exclusión total. La orden fue repetida y a las 15:57 3 torpedos fueron lanzados contra el barco, 2 golpearon a babor y el segundo destruyó la proa del buque. Este hecho, dentro de la guerra ocurrido fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos, provocó la muerte de 323 integrantes de una tripulación de 1093 hombres. ¿Por qué motivo fue hundido el Belgrano? ¿Cuál fue la cuestión? Porque podría decirse, bueno, era una guerra, en definitiva los buques enemigos son objetivos legítimos, pero acá hay un detalle que es interesante. El buque había sido detectado el 30 de abril y no lo hundieron ni ese día ni el 1 de mayo, sino recién el 2 de mayo de 1982. Y además, ¿por qué lo hundieron si sabían que se estaba replegando? ¿Por qué lo hundieron si era un buque antiguo? ¿Por qué lo hundieron fuera de la zona de exclusión total? Bueno, una posible respuesta tiene que ver con la necesidad política. Había que hundir un buque importante porque en ese momento había una mediación del gobierno peruano, una serie de gestiones importantes del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry para poner fin a las hostilidades, para el retiro de las fuerzas de ambos países, para establecer en las Malvinas un gobierno de representantes ajenos a Argentina y al Reino Unido, de modo tal de poder resolver la situación de la soberanía. Y ese día 2 de mayo, la Argentina estaba en vías de aceptar esta propuesta. A esto debemos sumar la hipótesis no comprobada de que ya el 1 de mayo de 1982, es decir, el día anterior al hundimiento del Belgrano, aviones argentinos habían golpeado seriamente a la flota británica al punto de hundir un destructor, el Sheffield, que para la historia oficial habría sido hundido por un misil Exocet recién el 4 de mayo, pero que algunos indicios marcan que podría haber sido destruido por bombas en los primeros ataques de la Fuerza Aérea Argentina el 1 de mayo de 1982.
de alguna manera para los británicos hundir al Belgrano. Si esto hubiera sido real, si el Sheffield hubiera sido hundido realmente el 1 de mayo, para los británicos hubiera significado quedar empatados en caso de que se aceptara la propuesta peruana. Pero esta hipótesis no ha sido comprobada. Lo que sí sabemos es que junto con el torpedeamiento del Belgrano, se torpedeó también la posibilidad de una paz en base a la mediación peruana. Y esto fue una parte de esta historia tan triste, la del crucero General Belgrano y su final en la Guerra de las Malvinas en el Atlántico Sur. Esto fue Cuenta la Historia. Gracias por haber escuchado este podcast y nos encontramos en una próxima edición. Muchas gracias.